Bien chicos, continuando entonces con eh, el curso de Historia Universal, estamos viendo la Revolución Francesa y en esta oportunidad nos toca ver la etapa republicana, ¿no? Pero antes tenemos que recordar los, eh, los principios básicos que tenemos que conocer, ¿no? Vuelvo nuevamente a las grandes edades de la historia. Hay cuatro grandes edades, ¿no? Y la Revolución Francesa va a marcar el cambio entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ¿no? Ahí ven, 1789, fecha en que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿ok? Y la pregunta era por qué la Revolución Francesa marca este cambio, ¿no? Habíamos visto pues que para todo el mundo la caída de un sistema de gobierno llamado monárquico pues fue sin precedentes, algo nuevo, no, o sea, algo novedoso y que causó, digamos, una nueva forma de hacer gobierno a través de lo que se llamaba la república o el gobierno del pueblo, ¿no? Y bueno, ya los pormenores son la democracia, las votaciones, etcétera. Pero muy interesante, ¿no? Recuerden que esto parte en el siglo XVIII, entre 1700 y 1800, ¿no? Cuando Luis XV y Luis XVI están en el poder. Sobre todo la Revolución Francesa revienta en la última etapa del siglo XVIII, ¿no? Con Luis XVI, ¿sí? Debido a la gran crisis pues política y económica y al gran olvido del rey por su pueblo, ¿no? O sea, aún con esa grave crisis ellos seguían viviendo con una vida como si estuvieran de lo mejor. Y esto pues fue ya lo que causó el colmo de la población, ¿no? Habíamos visto que las etapas de la Revolución Francesa estaban divididas en tres. Muy clarito, la clase pasada vimos la etapa monárquica, ¿no? Una etapa donde se forman por primera vez los estados generales, una especie de asamblea, ¿no? Con tres representantes, ¿sí? La Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, pero como el rey está vivo, está presente, todavía tiene poder, asambleas en realidad pues sufren una serie de eh, ¿cómo le podríamos llamar? Una serie de limitaciones, incluso desconocimientos, ya que estando el rey vivo jamás iba a permitir pues que perder el poder, ¿no? O sea, y dejar que el pueblo tomara el poder, ¿no? Si bien es cierto fue cediendo, pero con intenciones de en algún momento nuevamente volver a tomar el poder y a través del ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Cuando ya en la etapa republicana es que se crea la convención, que viene a ser una nueva especie de estados generales, pero ya con otro nombre, ¿no? En 1792, y aquí sí ya deciden, la convención decide matar al rey, pues, ¿no es cierto? Entonces ya hay una nueva etapa sin rey, ¿no? Y que se crean tres formas de gobierno. La convención primero, esta no sirve mucho, no ayuda, se forma el directorio, tampoco ayuda mucho y se forma el consulado. Y esto lo dejamos para la última etapa, que todavía no vamos a ver, la etapa imperial, ¿no? Bien, pasemos a la etapa republicana. Habíamos dicho que se inicia con la formación de la convención, ¿no? La convención. Aquí está conformada, ¿no? Eh, por más de 700 franceses, representantes de toda Francia, ¿no? Y se va a dividir clásicamente en tres partes, ¿no? Los radicales, los rojos, que son los montañeses, el ala radical, a la derecha, en los azules, los girondinos o girondios, ¿no? Que son gente, habíamos dicho, burgués, que con más dinero, mayor posibilidad, ¿no? Y que veían la realidad de otra manera. Y los del centro, llamados pues, eran independientes, ¿no? Que estaban en el centro y que apoyaban a unos acá, a otros allá, pero de forma más moderada, o sea, de forma menos radical, ¿no? Entonces, ellos eran los radicales, ellos eran los moderados, los girondinos, y los del centro, llamados también, pues, bueno, mal llamado, lo del pantano, ¿no? Eh, bueno, entonces, con esta conformación de la Convención Nacional, el 22 de septiembre se dio la proclamación de la República, ¿sí? Proclamación de la República. Interesante, ¿no? Acá está un dibujo de cómo pudo haber sido más de 700 representantes
de la convención, ¿no? Bueno, ellos acá también vamos a ver qué cosa deciden, ¿no? En la convención, ¿no? Por ejemplo, ya condenan pues al rey Luis XVI, ¿no? A morir en la guillotina. Después vamos a hablar sobre la guillotina. Esto causó el rechazo de todas las monarquías en Europa, ¿ah? Y se alistaron para invadir Francia. Ojo acá. Pero acá recuerden que habíamos dicho que estos dos grupos, a pesar que eran del pueblo, pero estaban divididos. Ya cada uno tenía sus ideas radicales y los otros eran unas ideas menos radicales, ¿no? Más moderadas. Entonces ya con la muerte del rey, los girondinos, que son del ala un poco moderada, bueno, se sorprendieron, pues ellos querían una revolución, pero no con la muerte del rey, ¿no? No ser tan exagerado, la muerte del rey y toda su familia, por si acaso. Entonces, los girondinos o los girondios se molestan, pues, ¿no? Y entregan las tierras de Tolón, que ellos administraban, ¿no es cierto?, a los austríacos, ¿no? Eso pues causó también la ira de los franceses, ¿no? Napoleón Bonaparte lo va a recuperar después, pero, o sea, en realidad pues ya los girondinos dijeron, ah, no, o sea, los franceses que dijeron, ah, los girondinos están a favor del rey, ¿sí? En el 93, 1793 se produce la insurrección campesina de la región de la Vendée. Ojo, miren acá, ¿eh? Los girondinos siguen generando caos, ¿no es cierto? Porque siguen instigando, se alían con los sectores realistas, o sea, realistas de la familia real del rey, ¿no? Y sacerdotes, pues, que de la corte de esa época del clero, ¿no? Y que levantan a campesinos contra el nuevo sistema republicano, ¿no? Aduciendo de que son malos, sinvergüenza porque mataron al rey. Y hay gente pues que todavía sigue siendo, incluso campesinos, que siguen creyendo que el rey pues jamás debió ser asesinado. Entonces se levantan contra los revolucionarios. ¿Ok? Vamos a ver acá, todo esto, esta revuelta fue causada pues por la muerte del rey de Francia, Luis XVI, ¿no? Aquí lo vemos, prisionero, ¿no? Un poco gordito, ¿sí? Preparando la guillotina, y acá vemos el famoso cuadro, ¿no? Francés, cuando ya la cabeza del rey, ¿no? Su cuerpo, bueno, tirado en la guillotina. Sí, la guillotina pues es una máquina de decapitación. Entonces ya en esa etapa se forma pues la etapa del terror, ¿no? El jacobino Robespierre, Maximilien de Robespierre, ¿no? Con su famosa frase "el terror está a la orden del día", se aplicó a todos sus enemigos, a todos, sin excepción, no hubo cárcel, guillotina de frente, ¿no? Cortada de cabeza, ¿ya? Se ejecutó más o menos a más de 6.500 personas, ¿sí? Allí pues se inició una nueva forma de gobierno, se formó un comité de salud pública para que vea las enfermedades, los hospitales, comité de seguridad nacional para que vea lo que es la seguridad interna, ¿no? Y externa, el ejército, ¿no? Todo lo que es el ejército, y el tribunal revolucionario que se encarga de ver quiénes son los traidores, ¿sí? Este tribunal revolucionario fue el que encabezó Robespierre para matar a todo este tipo de gente. Cualquiera que criticaba a la revolución era chapado, ¿no? Prisionero y luego asesinado. Entonces por eso se llamaba el terror, el gobierno del terror, ¿no? Con Robespierre. Sin embargo, y persiguió a los girondinos, pues, ¿sí? Y los persiguió y los mató, ¿no? Arrestaron a diputados girondinos, ¿no? Y bueno, se les suspendió, se los encarceló a algunos, ¿no? Y esto generó pues que los girondinos fueran enemigos de Robespierre, ¿no? A ver, acá hay algo interesante también. La Convención Nacional crea un nuevo calendario, ¿sí? El año 1 sería pues el año de la Revolución Francesa, ¿no? Y en el año tercero, o sea, en el año 3, ¿ya? Del Thermidor, del año 3 de la Revolución, se produce una conspiración liderada por los girondinos, o sea, los girondinos ya cansados de esta persecución, ¿no? Toman como prisionero a Robespierre, ¿no? Y lo terminan matando en su máquina donde él había asesinado a miles de personas, ¿ya? Terminan matando a Robespierre, o sea, Robespierre, líder revolucionario,
terminó en la guillotina, ¿no? ¿Por qué le llaman reacción termidoriana? Porque el termidor era, a ver, ellos crean un nuevo año, el año 1 a partir de la Revolución Francesa, porque dicen, ¿no? Genera una nueva etapa, y es cierto, de la vida humana, en la sociedad humana, y la palabra termidor significa calor, de termo, ¿no? Entonces era el año 11, o sea, el onceavo mes. Ellos tienen 12 meses igual, pero de solo 30 días. Y los últimos 5 días era de reflexión, ¿no? Entonces se da en el año 11, más o menos en noviembre. Para ellos es julio, pero es el año del calor, ¿no? Para 27 de julio, ¿ven? O sea, ese era un mes de verano en Francia, ¿no? Entonces era el mes del Terminor, ¿no? De Termidor, ¿no? Es como decir verano, pues, en otras palabras, ¿no? La reacción del verano, ya, para que lo entiendan mejor, ¿no? Solo que en francés es termidoriano, ¿no? O Termidor, año del calor. Sí, entonces en ese mes se matan a Robespierre, ¿no? ¿Y quién asume, sí, la nueva jefatura? Jean-Paul Barras, ¿no? Aprueban la constitución del año tercero, se lleva la supresión del sufragio universal, es decir, ya no hay sufragio universal, se va a elegir a un presidente bajo otra forma, es decir, se establece un director. Esto lo vamos a explicar en la siguiente clase, en el siguiente, acá, el directorio, ¿no? Miren, Paul Borras ya termina con la etapa de la Convención Nacional, matando a Robespierre, ¿no? Y se forma el directorio, ¿no? El directorio tiene sus características, es decir, ya se divide en dos poderes, poder ejecutivo y poder legislativo, ¿sí? Pero el poder ejecutivo se va a dividir a su vez con 5 directores, o sea, no hay un solo presidente, sino 5 presidentes, pero en vez de llamarles 5 presidentes, le llaman 5 directores. Y de los 5 eligen a uno que va a ser el representante de ellos, ¿no? A él sí se le va a llamar presidente. ¿Y quién va a ser? Paul Barras, pues, ¿no? El poder legislativo, el segundo poder, ya hay dos poderes, ¿eh? Está compuesto se divide en dos, por el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. 500 personas, ¿no? Quienes son los diputados, y el Consejo de los Ancianos, que vendrían a ser los senadores, ¿no? Los padres de la patria, que está compuesto este famoso poder legislativo. Entonces así está el directorio, ¿no? Se divide en dos poderes, poder ejecutivo y poder legislativo. El poder ejecutivo está conformado por el directorio, 5 personas, por eso se llama directorio, porque se llaman 5 directores, cuyo presidente es Paul Barras, y luego el poder legislativo en dos partes, ¿no? En el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. Bien, aquí es tomado el directorio por los burgueses, por los girondinos, es decir, por la etapa, por el grupo moderado, ya acá está moderado, ¿no? Empiezan a crear pues una serie de descontrol, desgobierno, y ahora la otra parte que ha sido y que ya no está en el poder, ¿no? Los radicales se enfrentan, y aquí hay una especie de batalla, de guerra civil, ¿no? Entre los dos grupos, ¿ya? Los políticos burgueses se encargan del control militar. ¿A quién? A un genio, un general llamado Napoleón Bonaparte, cuya misión era no dejar que, recuerden, las monarquías exteriores a Francia invadan Francia, ¿no? Entonces, él llevó a cabo las campañas de Italia, Egipto, en Austria, ¿no? Pero aún así el directorio, como gobierno, tiene una gran crisis económica. Pues imagínense un país en plena guerra, no produce nada, ¿no? Guerra interna y a la vez guerra externa de otros reyes que amenazan con invadir, ¿no? El poco dinero que tienen que darle al ejército para defenderse, etcétera, ¿no? Una crisis económica cuyo mayor logro fue detener la invasión extranjera, gracias a Napoleón Bonaparte, un general excelentísimo, ¿no? El 18 Brumario, o sea, seguimos con el calendario, el nuevo calendario que ellos forman, los franceses, ¿no? Y el 18 Brumario, en 1799, o sea, el 9 de noviembre ya, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado contra el directorio, ¿no? Se cansó, pues, que el directorio, siendo un montón de gente sentada en el Congreso y no hicieran nada, ¿no? Se publicó una nueva constitución y establece ya el consulado, que vendría a ser la tercera etapa, ¿no? Ya de
la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, con él en el poder. El consulado ya, él se convierte en cónsul, para que lo entienda mejor, ¿no? Se convierte en cónsul, ¿ya? Entonces ahí terminaría la triste etapa republicana de la Revolución Francesa, ¿no? Básicamente conformada en dos momentos, ¿no? Por la Convención Nacional, con Robespierre, ¿no? Que genera la etapa del terror, ¿sí? Matando a Luis, entre ellos matando a Luis, Luis XVI, al rey de Francia. Los girondinos se molestan, toman el poder, conforman, o sea, desarticulan la Convención Nacional, desaparecen y forman una nueva forma de gobierno, el directorio, ¿sí? A cargo del presidente Paul Barras, ¿no es cierto? Ahí está, Jean-Paul Barras. Y forman el directorio y Napoleón Bonaparte, que ya era un general que fue enviado a luchar contra las fuerzas extranjeras, logra destituir o toma el poder, ¿no? Porque él era el dueño de todo el ejército prácticamente, ¿no? Y da un golpe, desintegra el directorio y da una nueva constitución y se hace proclamar cónsul de Francia, ¿sí? La única forma, dice, de asegurar la victoria contra los enemigos externos de Francia, ¿no? Bueno, y es cierto, porque en 1798, un año antes, pues se forma una coalición contra los franceses, formada por quién, mira, ¿con quién tenía que pelear Napoleón? Con Gran Bretaña, contra Rusia, contra Nápoles, contra Austria, contra el Imperio Otomano, faltó ahí está, los italianos, o sea, todo el mundo está contra Francia. Y Napoleón Bonaparte va a tener que hacerse cargo, pero no podía con un gobierno muy corrupto llamado el Directorio, ¿no? Muy bien, para terminar muchachos, voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que es la guillotina, ¿no? La guillotina es una máquina utilizada antiguamente para aplicar la pena capital por decapitación, es decir, es una máquina para decapitar, ¿sí? Así de simple, la guillotina, ¿no? Su nombre está dado por su creador, Joseph Ignace Guillotin, ¿no? Pues se llama guillotina. Un diputado que recomendó para su uso en las ejecuciones, ¿no? En reemplazo tradicional de la hacha, ¿no? De las hachas, pues, ¿no? O de los que cortaban las cabezas de los condenados. Entonces, ¿qué de especial tenía la guillotina? Porque ya había esa especie de cuchillas en otros lados, en ese momento, pero lo especial de la guillotina es que tiene una forma diagonal. Fíjense esta forma diagonal, ¿no? Y lo revolucionó, porque permitía la facilidad del corte de la cabeza, del cuello, disculpe, ¿no? Y la muerte rápida del condenado, ¿no? O sea, con la fuerza con que caía, es como un cuchillo, ¿no? Que corta primero por una partecita y termina, sajando como mantequilla, ¿no? El cuello del condenado, ¿no? Eso es lo que se hizo famoso, por eso la guillotina, ¿no? En la Revolución Francesa, sobre todo en la etapa de la Convención Nacional, ¿no? En la que Robespierre, pues, utiliza la guillotina, ¿no? Como arma fundamental contra los enemigos de la Revolución Francesa. Bien, jóvenes, eso es todo. Espero que respondan, no se atrasen, por favor, no se atrasen, ya salieron las nuevas disposiciones del gobierno, ¿no? Cumplan con las fichas, por favor, no los quiero tener en enero, febrero, seguir estudiando, ¿no? Disfruten de sus vacaciones en enero, febrero, pero ahora hagan por favor sus tareitas, ¿no? Nos vemos muchachos, hasta la próxima.